Porque si recordáis, después de hablar de lo que es pedir por nuestras necesidades el pan de cada día, habla de esa relación con todos los que tenemos cerca. De la misma manera que nosotros le pedimos al Señor que nos perdone, nosotros también tenemos que aprender a perdonar a los demás. Inmediatamente después es cuando nos dice: no nos dejes caer en la tentación. Y hay algo muy curioso en esa frase, porque se puede traducir de varias maneras, y de hecho en algunas versiones también dice: no nos metas en tentación. ¿Cómo podemos comprender eso? Si vais solo por un momento en la carta del apóstol Santiago, la carta de Santiago, el hermano del Señor Jesús, el capítulo 1 y el versículo 13, Santiago 1:13, uno está tan acostumbrado a decir la carta del apóstol Pablo, del apóstol Juan, del apóstol Pedro, que ya parece como que viene delante. Pero Santiago 1, versículo 13, nos dice que nadie, cuando sea tentado, diga: pues yo soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Es decir, que ese sentido de pedirle a Dios que no nos meta en tentación no es exactamente lo que dice el original, porque Él no hace nada indebido. Él incluso no usa, entre comillas, el mal para hacer daño a nadie, porque eso es obvio que no es parte del carácter y la bondad de Dios. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Tenemos que, para comprender algunas de las cosas que la palabra de Dios nos dice, recordar que prácticamente todos los escritores son de origen judío, del pueblo de Israel, y para ellos siempre, detrás de todas las cosas, incluso aun cuando había una cosa algo que no podían comprender, Dios siempre estaba detrás de todo. Y esa es la clave, porque ellos sabían, y la Biblia nos enseña que es así, que incluso cuando ocurre alguna cosa mala, solo ocurre porque Dios lo permite. No es tanto que Dios quiera que ocurra algo malo. A veces es el diablo, y muchas veces somos nosotros mismos, como hablábamos esta mañana, que hacemos cosas que no debemos. Pero al final Dios tiene que permitir eso, porque Él es siempre el origen último de todas las cosas. Eso es lo que ellos comprendían. Por eso a veces leemos: no nos metas en tentación, y no tanto: no nos dejes caer en la tentación. ¿Sabéis cuál es la diferencia? Y en la Biblia es muy clara, porque lo podéis ver desde el principio en todas las personas, hombres y mujeres, que sirvieron al Señor. La diferencia es que normalmente el diablo siempre está atacándonos, siempre está tentándonos. ¿Para qué? Para sacar lo peor de nosotros. Sin embargo, Dios permite pruebas en nuestra vida para sacar lo mejor de nosotros. Es así de sencillo. Y muchas veces nosotros tenemos dudas cuando estamos pasando una situación y pensamos: esto es una tentación, es una prueba, ¿qué es lo que estoy pasando? Pues es muy sencillo: mira hacia dentro de ti mismo, ora, y si eso que está sucediendo, esa tentación o esa situación, está sacando lo peor de ti mismo, está sacando tu rabia, tu amargura, la envidia, el orgullo, no sé, lo más normal es que sea una tentación. Pero incluso aunque sea algo difícil, aunque sea una enfermedad, aunque sea una situación complicadísima, aunque sea algo que parece que no tiene solución, pero de dentro de ti está saliendo lo bueno, estás confiando en el Señor, le estás buscando a Él, estás dejando todas las cosas en sus manos, es porque entonces no es una tentación, es algo que el Señor está permitiendo para fortalecer tu vida. ¿Veis la diferencia? El enemigo siempre quiere sacar lo peor de nosotros, Dios siempre quiere sacar lo mejor. Y a veces en esa lucha pueden darse circunstancias que nosotros ni imaginamos. Yo creo que todos vosotros habéis pasado por situaciones así, pero os tendríamos horas contando aquí muchas cosas aparentemente sin sentido, después de a lo mejor alguna campaña evangelística, o después de un retiro en una iglesia, o después de que Dios ha tocado el corazón de muchas personas en algún lugar, pues
volvemos de viaje como una vez hace poco y estás tranquilamente, por poneros un ejemplo que puede parecer hasta ridículo, pero estás en la gasolinera echando gasolina en tu coche tranquilamente y viene otro por un lugar que no puede ni pasar, se sube en medio de la acera y tienes que apartarte porque te lleva por delante, dentro de una gasolinera. Entonces es obvio que eso no es una prueba, ¿me entendéis? Sino que es algo que el enemigo quiere hacer para que tú te enfades, para que tú te vuelvas, le digas cualquier cosa. Y en ese momento tú piensas, el enemigo me está atacando, no va a sacar lo peor de mí. ¿Me entendéis? Y esa es la oración, en el sentido de pedirle al Señor que no nos deje caer en la tentación. Porque el diablo es muy astuto y entonces él va a buscar aquello que sabe que nosotros podemos caer. Es curioso porque cuando en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, dice que el diablo anda alrededor, utiliza una frase en griego que tiene que ver con dos cosas. Primero, que anda alrededor porque está atado. Como a veces cuando ves un perro de estos muy fieros y ves que tiene un límite. Si no te metes en su límite puedes estar tranquilo. Pero también la misma palabra significa andar alrededor de alguien para investigarlo. Para ver, bueno, ¿dónde va a caer esta persona? ¿Dónde le puedo hacer más daño? Y entonces cuando nos ve y cuando sabe aquello que nos hace daño, ataca. Y nosotros sencillamente oramos, Señor, no nos dejes caer en la tentación. Porque ¿sabes lo que hace realmente la diferencia en todo? Pues es precisamente la vida del Señor Jesús. Hebreos capítulo 2 y el versículo 17 dice que el Señor Jesús, Hebreos 2:17, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, y fijaos lo que dice, Hebreos 2:17, a fin de que llegara a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Así que el Señor Jesús fue tentado en todo, pero resultó vencedor. Yo creo que lo dije aquí una vez, y si no recuerdo mal, no sé si lo repetí, pero creo que fue cuando despedimos a Silverio porque se había ido con el Señor, que durante muchísimo tiempo, en los últimos años, la clave en muchas investigaciones médicas es encontrar personas que venzan ciertas enfermedades para ver los anticuerpos que hay en su sangre y de ahí los equipos de investigación médico buscan las vacunas, le llaman la sangre de un vencedor y saben que esa sangre que ha vencido esa enfermedad puede ayudar a que otras personas venzan esa enfermedad. Así que cuando la Biblia nos habla de que la sangre del Señor Jesús nos limpia, está hablando de algo mucho más que espiritual todavía, porque todas las lecciones espirituales Dios las pone, las explica dentro de lo que son las leyes naturales también para que podamos entenderlas. Así que, de la misma manera que el Señor Jesús venció, fue tentado en todo, dice la palabra de Dios, pero Él resultó vencedor. Yo puedo orar y decirle, Señor, ayúdame, porque lo que estoy pasando, yo sé que tú lo pasaste también. Y puedes poner ahí absolutamente todo lo que quieras. Y hermanos y hermanas, no deberíamos en ese sentido tener la más mínima duda. Tentaciones en cuanto al poder, el Señor las tuvo. Tentaciones en cuanto a querer o ser más orgulloso o menos orgulloso, el Señor las venció y las tuvo. Tentaciones en cuanto a querer que Dios hiciera siempre, que el Padre hiciera siempre lo que Él le pedía, fueron las primeras que el diablo le atacó y Él las venció. Tentaciones en cuanto a cuando uno se siente acusado por alguien injustamente, cuando uno se siente señalado, cuando uno se siente despreciado, pues el Señor lo pasó. Tentaciones en cuanto al sufrimiento, pruebas difíciles cuando estamos sufriendo, el Señor las pasó. Sea lo que sea que nosotros estamos pasando, Él no solamente nos ayuda, Él sabe lo que estamos pasando y resultó vencedor. Entonces aprópiate de su sangre, dile, Señor, yo lo necesito. Y sé que ahora sí entendéis que estoy hablando de apropiarse de su sangre de una manera espiritual. Pero es precisamente eso lo que la Biblia nos enseña.
Porque os acordáis cuando Pablo está escribiendo la primera carta a los Corintios en una ciudad muy complicada, donde las tentaciones, sobre todo de tipo placentero, de tipo sexual, eran inmensas. Pues el Señor, por medio de Pablo, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que vosotros no podáis soportar, porque Dios os va a dar la salida junto con esa situación difícil. Así que la pregunta nuestra no debe de ser, pues, ¿voy a resistir? ¿Voy a tener poder para resistir? ¿Cómo voy a reaccionar en esta tentación? Sino, Señor, ¿dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? Porque yo quiero que me ayudes a salir de esta tentación de una manera que te honre a ti. Y que el diablo no saque nada, absolutamente nada malo, de mi manera de comportarme. Por eso es importante orar. Y por eso es importante orar en todos los momentos. Es importante orar cuando somos tentados. A veces ni nos imaginamos lo que puede ser solo un momento en una situación como la que os decía antes, o cualquier tipo de tentación que podamos soportar a veces, pues solo un momento con los ojos abiertos, alzando los ojos al cielo, con los ojos cerrados, solo de corazón, sin decir una palabra, hablando como sea, decirle: Señor, ayúdame, porque esto es un ataque y yo necesito reaccionar bien, yo necesito mostrar tu carácter y yo quiero que el diablo no saque nada malo de mí en esta situación. Pero también necesitamos orar antes, por eso el Señor Jesús puso esa frase dentro del Padre Nuestro, para estar preparados. Señor, ayúdame a no caer, no me dejes caer en la tentación. Y también, como Santiago mismo dice el capítulo 1, ese capítulo os recomendaría que lo leyerais con mucho cuidado, porque era una situación muy difícil en la iglesia, la primera iglesia, y habla mucho de la sabiduría y de orar y de pedirle al Señor sabiduría. Pues él dice: el Señor mismo os dará sabiduría, todo aquel que la necesite. Y muchas veces necesitamos pedirle al Señor sabiduría, no tanto para tener conocimiento, que es bueno, sino para saber cómo reaccionar, para saber honrar al Señor en las cosas que hacemos. Y también es muy importante, ¿lo recordáis que hablábamos esta mañana? Porque muchas veces el Señor nos ayuda, le hablamos, Él nos protege, vencemos la tentación y ¿qué hacemos? Seguimos orando, seguimos pidiendo y no recordamos lo que Él hizo. Y es muy importante, cuando Él nos ha ayudado a vencer una tentación, decirle: Señor, gracias. Porque yo, quién sabe lo que hubiera hecho, cómo hubiera reaccionado, pero gracias por haberme ayudado. Porque eso nos ayuda, no solamente en ese momento a agradecer al Señor, sino que nos hace sentir más cerca de Él en la próxima situación. Por eso, cuando hablamos de cómo Dios nos ve de una manera muy diferente a lo que nosotros pensamos. ¿Os acordáis? Pablo, escribiendo a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, cuando dice: doy gracias a Dios que me tuvo por fiel. Y esa es una frase que muy pocas veces hablamos sobre ella, pero que nos habla mucho del carácter de Dios. Cada vez que vas a ser tentado, cada vez que vas a ser tentada, ¿sabes lo que Dios piensa? Aún conociendo lo que vas a ver, lo que va a suceder, y aún conociendo que muchas veces vamos a fallar, y dejadme que os diga, aún sabiendo que en esa ocasión a lo mejor vas a fallar, Dios dice: no, yo sé que vas a ser fiel. Nos tiene por fieles. Otra vez, hay algunas cosas que es difícil entender hasta que no eres padre. Lo siento por los jóvenes. Pero cuando tú amas a tus hijos y sabes que están pasando una situación difícil, sea de cualquier tipo que sea, ¿qué hace el padre, la madre? Confía en su hijo, en su hija. Y a lo mejor ese hijo, a veces, hay hijos para todos los gustos y todos los disgustos. Y padres también, o sea, ninguno de nosotros es perfecto. Pero a veces, aunque ese hijo haya fallado cientos de veces, ¿qué vuelve a hacer un buen padre? Ayudarle, una buena madre, darle un buen consejo, decirle: debes hacer esto. ¿Y qué vuelve a hacer? Pensar: mi hijo esta vez va a hacer bien. ¿Verdad que es así? Pues eso es lo que Dios hace con nosotros, nos tiene por fieles. Claro, podéis decir: Él tiene la ventaja de que ya sabe lo que va a suceder, pero aún así sigue haciéndolo. Y otra vez, volvemos a lo que hablábamos esta mañana.
cuando habla incluso con el diablo, con el mayor enemigo sobre Job, que le dice: ¿ves, Job? Mira mi hijo, mira cómo es. De una manera que no podemos entender, Dios se está enorgulleciendo, no podemos usar esa palabra porque el orgullo es malo, pero está como siendo feliz al ver a su hijo, se está entusiasmando con Job. Así que, ¿cómo debe de ser nuestra reacción cuando estamos en las tentaciones? Pensar en quien cree que somos fieles. Y eso hace que la tentación sea diferente. Pongo el mismo ejemplo, a veces hablo de una manera con un poco de humor, porque yo creo que el Señor también hacía lo mismo y recordamos más esas ideas. ¿Os acordáis cuando José está delante de la mujer de Potifar y ella se le insinúa de una manera completamente abierta, incluso se agarra de su ropa? En aquel momento no era como ahora, que te pueden quitar una chaqueta, sino que era una túnica y se podían quedar con ella. ¿Y qué hace José? Entonces, yo me imagino a José en aquel momento: espera, yo leí, me enseñaron en la escuela dominical que esto es una tentación. Vamos a ver, paso número 1. ¡No! Lo primero que piensa José es: no, yo no puedo pecar contra Dios. Dios cree que yo soy fiel, y se va. Y esa es la respuesta a la tentación, siempre. Dios cree que voy a reaccionar bien, así que voy a reaccionar bien. Voy a honrarle a Él. Y se va y huye. Porque nosotros somos mucho más como Sansón. Sansón tenía varias cosas, ¿os acordáis en el libro de los jueces? Varias actividades que él no podía hacer. No podía, como nazareno, cortarse el pelo, no podía tomar vino, ni sidra, no podía tomar alcohol, no podía acercarse a un cuerpo muerto. ¿Y qué hace Sansón? Está jugando siempre en el límite. No puede tomar vino, pero cuando va a algún lugar pasa por medio de viñas para acortar tiempo y llegar antes. Pero él no puede tomar vino. Y tú dices: bueno, ¿qué problema hay en que pases por en medio de unas viñas? Ningún problema, pero estás en el límite de la tentación. No puede acercarse a un cuerpo muerto, pero cuando está en las viñas viene un león y Sansón le mata. Al día siguiente, ¿qué hace? Va a ver dónde está el león. ¿Os dais cuenta? Y muchas veces ese es nuestro problema, que estamos siempre jugando con los límites, en vez de decirle: Señor, líbrame de caer en la tentación. Me hizo mucho bien leer una historia de un rey de Escocia hace un montón de siglos, cuando todavía había carros de caballos, y querían ver quién era el que le llevaba, el que iba a ser su conductor oficial en aquel momento. Y había dos que eran muy, muy buenos, y todos habían buscado por todo el reino y habían dicho: bueno, estos son los mejores conductores que tenemos de caballos. Y entonces él decidió entrevistarlos al uno y al otro, y entonces le preguntó a uno: bueno, ¿cómo puedo estar yo seguro? ¿Puedo ir seguro contigo? Y él le dijo: sí. Dice: para venir aquí, dice, le he hecho una prueba incluso con uno de los súbditos tuyos, con uno de los que me hablaron, y íbamos por lo que era casi un desfiladero. Imaginaos todo lo que son las montañas rocosas en Escocia, y si llegamos a ir prácticamente a 30-40 centímetros del precipicio y no pasó nada. Y el rey dice: pues es un buen conductor. Y después le preguntó al otro, dice: ¿tú cómo crees que me podrías llevar? ¿40-50 centímetros del precipicio? Y el otro le dijo: Majestad, dice, yo sí puedo ir a 2 metros mejor que a 1. Cuanto más lejos mejor. Y ya sabéis a quién cogió de conductor. Porque a veces nosotros, claro que Dios nos va a dar cualidades y fuerzas, pero si estamos siempre jugando en el límite de las tentaciones, vamos a tener problemas. Por eso, no nos dejes caer en la tentación. ¿Cómo vivimos para darnos cuenta de que hay algo superior a todo, que es el Señor Jesús? Sabéis, muchas veces somos tentados, y de hecho la primera tentación del diablo a la humanidad, Adán y Eva, fue esa, porque no nos damos cuenta la belleza de lo que tenemos. Adán y Eva fueron puestos en un jardín impresionante. Edén significa literalmente en hebreo paraíso, era el paraíso, toda Galicia perfecta y bonita como es, pues aquello todavía era mejor. Es difícil de creerlo, pero era mejor.
Y Dios le dio libertad, no solamente para todo, todos los animales le obedecían, podían hablar con Dios todos los días. La situación era impresionante, en todo, en la temperatura, en lo que comían, en lo que hacían. Podían ser inmensamente felices, pero necesitaban una prueba para saber si su lealtad con Dios era verdadera. Así que Dios solo puso un árbol, nada más. Y ahora imagínate un jardín, luego le podéis preguntar a Alberto, con miles de especies diferentes y árboles y todas las flores que te puedes imaginar, pero en este no, a este no se le puede tocar, solamente porque necesitaban ejercer su libertad. ¿Y sabes lo que Adán y Eva hicieron y cómo el enemigo los tentó? No, hay que ir justo a ese árbol. Pero si tienes miles, ¿por qué somos así? Porque no somos capaces de agradecer a Dios lo que Él hace y no somos capaces de ver lo que tenemos. Y el diablo nos tienta siempre en algo que nosotros al final pensamos que es mejor y no lo es. Por eso me encanta una historia que no tiene nada que ver con la Biblia, pero tiene casi la misma antigüedad. Yo creo que igual la conté aquí. A veces os pido perdón porque cuando estás en tantos sitios ya no te acuerdas qué has contado, en qué sitio y qué no. Y si ya lo he contado, quizás es porque necesitamos recordarlo otra vez. Pero desde hace miles de años uno de los lugares más difíciles, sobre todo en el mar Mediterráneo, para poder navegar son las islas griegas. No tanto por las islas que hay, sino porque hay literalmente cientos de miles de pequeñas islas. Así que hay lugares donde incluso los navegantes más avezados, los mejores, no son capaces de llegar. ¿Qué ocurre? Hablamos de prácticamente 3.000, 4.000 años atrás, pues la gente era muy supersticiosa, siguen siendo supersticiosos en el día de hoy, pero en aquel momento se habló de que, bueno, los barcos no podían entrar por esas islas y prácticamente nadie volvía porque encallaban, después nadie podía ir a rescatarlos, morían los marineros porque había sirenas que cantaban. Y de ahí viene la famosa frase del canto de las sirenas. Y ese canto era tan bonito que los marineros pues entraban en esa zona de rocas, los barcos se rompían, todos perdían su vida. La clave de la historia que contó Homero, un escritor, hace como digo, miles de años atrás, es que ellos quisieron vencer ese canto de las sirenas. Entonces uno de los capitanes de uno de los barcos tapó los oídos de todos los navegantes, pero cuando llegaban allí todo el mundo se quitaba los oídos porque querían escuchar el canto de las sirenas. Estamos hablando de una historia que es anecdótica, o sea, no es real, ¿me entendéis? Pero es a dónde queremos llegar. Otros sencillamente hicieron que varios de los navegantes fueran atados al palo mayor para que no pudieran desatarse y entrar en esos lugares, pero cuando pasaban cerca, volvían a escuchar el canto de las sirenas, se desataban de cualquier manera y se introducían allí. Hasta que un capitán con un barco llevó a un hombre que tocaba y cantaba muy bien, que se llamaba Orfeo. De ahí que muchos de los conservatorios y salas de música se llamen así, Orfeo. Y entonces este hombre entró por aquellos lugares, por aquellas islas, y Orfeo iba tocando y cantando. Y era una melodía tan bonita que no se preocuparon del canto de las sirenas. Cuando yo escuché la historia pensé, deberíamos aprender. No es una historia real ni hay sirenas, ¿me entendéis? Pero ¿qué ocurre cuando nosotros hacemos caso del canto de las sirenas? Porque hoy se habla de esa frase, incluso como un refrán, cuando escuchamos algo que nos atrae. Solo la belleza del Señor Jesús puede hacer que nosotros dejemos de escuchar otro canto de otras sirenas. Solo conocerle a Él, solo saber cómo es Él, leer, no pasar ni un solo día de nuestra vida que no leamos algo de los Evangelios. Os lo recomiendo, leemos toda la Biblia, es cierto, pero siempre algo, aunque solo sea un versículo de los Evangelios, pero jamás dejar pasar un solo día sin ver algo del Señor Jesús. Porque solo la belleza de Él puede hacer que los cantos de las sirenas no nos hagan daño. Solo la belleza del Señor Jesús puede transformar nuestra vida. Y solo la belleza del Señor Jesús es la respuesta
a la oración cuando le decimos: Padre, no nos dejes caer en la tentación.